Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, deseando que se encuentren bien. Seguimos en nuestro estudio sistemático del profeta Ezequiel y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca estudiar el capítulo 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Vamos a estar estudiando bastantes capítulos, vamos a tratar, ¿cierto?, como dijimos, hacer una pincelada solamente de cada uno de estos capítulos, sacando los principios principales, ¿cierto?, que nos enseña la palabra del Señor en cada capítulo, ya que si nosotros lo hacemos capítulo a capítulo sería un estudio demasiado extenso y la idea, ¿cierto?, es poder nosotros hacer estos estudios de los días lunes como estudios panorámicos de los libros de la Biblia, ¿cierto?, y sacar las principales enseñanzas para nosotros, entendiendo la palabra, ¿cierto?, obviamente que se dio en aquellos tiempos, pero sacar los principios para nosotros, para nuestra vida personal, para nosotros como congregación en el día de hoy. Amén. Así que si me acompaña, capítulo 19 del profeta Ezequiel, y vamos a orar al Señor para comenzar este tiempo de estudio bíblico. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de vida, por este día de salud. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estudiar un poquito más de la palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que lo que leamos, Señor, lo podamos entender, lo podamos aplicar y lo podamos poner por obra. Señor, bendice, Dios mío, a cada hermano, cada hermana que se da cita en esta tarde para poder aprender más de tu palabra. Bendice este tiempo de enseñanza, de formación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Abra su Biblia ahí en el capítulo 19 del profeta Ezequiel, y en el versículo 1 dice así: y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel, y dirás, ¿cómo se echó el león? ¿Cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, y vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. ¿Ya? Para ir ahorrando un poco de tiempo, mis queridos hermanos, todo este capítulo, ¿cierto?, el capítulo 19, a nosotros nos presenta dos alegorías, ¿ya? La primera alegoría se trata de una leona que tenía uno de sus cachorros y lo hizo leoncillo. Y este leoncillo, ¿cierto?, llegó a devorar, a hacerse fuerte, y fue apresado este leoncillo y fue llevado a Egipto. Después la leona levanta otro de sus cachorros para leoncillo también, y también este leoncillo aprende a devorar, y este leoncillo es llevado cautivo a Babilonia. Esta parábola, ¿cierto?, o esta alegoría, mejor dicho, en su primera parte, se trata sobre, como dice en el versículo 1, sobre los príncipes de Israel. ¿Qué es lo que quieren decir los príncipes? Sobre los gobernantes, sobre los reyes, los príncipes, o aquellos que estaban a cargo, ¿cierto?, de la dirección del pueblo de Israel. Entonces, Dios, ¿cierto?, en el versículo 1 pide que se levante una endecha. ¿Qué es lo que significa la palabra endecha? La palabra endecha es un cántico de lamento, un cántico de tristeza. La endecha usualmente se usaba para los funerales, ¿cierto? Cuando fallecía alguien importante en el pueblo de Israel, se levantaba una endecha, un cántico poético de lamentación por la pérdida, ¿cierto?, de un ser querido o por la pérdida de una persona importante en el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando David se enteró de la muerte del rey Saúl, ¿cierto?, él levantó un cántico de endecha por el rey Saúl, diciendo, ha muerto, ¿cierto?, el ungido de Jehová, ¿ya? Entonces Dios le pide al profeta que se lamente por la situación de los gobernantes del pueblo de Israel, trayendo, ¿cierto?, este principio para nuestra vida en el día de hoy. Los líderes, mi querido hermano, ya sea del gobierno, los líderes de la iglesia, ya sea los líderes, ¿cierto?, en cualquier área de la vida en que se encuentren, son la clave o el éxito, ¿cierto?, para la empresa o la institución que ellos dirijan. Si nosotros tenemos buenos gobernantes, ¿cierto?, en altos puestos, ellos pueden llegar a ser una tremenda bendición por el poder que tienen, por la autoridad que tienen, por la influencia que tienen, por los recursos con los que disponen. Pero si los líderes son malos, ciertamente podrían causar muchísimo daño, ¿cierto?, a las personas que están bajo su cargo, bajo la empresa que tienen su cargo o bajo la dirección de los trabajadores que ellos tienen a su cargo.
Y es por esto, mis queridos hermanos, de que la Biblia, ¿cierto?, en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, nos pide que nosotros siempre estemos orando y estemos, ¿cierto?, clamando por nuestras autoridades. Y nosotros debemos orar tanto por las autoridades de la iglesia, como también debemos orar por las autoridades seculares. Y dice la palabra para que podamos vivir quieta y reposadamente, ¿cierto?, con toda piedad y honestidad. Esperen un minuto ahí que la mina quiere predicar. Amén. Mi cachorrita quería predicar, ¿ves? Escuchó la palabra cachorra, quería predicar también. Bien, entonces nosotros como cristianos siempre debemos estar orando, ¿cierto?, por nuestras autoridades, ¿cierto?, por los líderes del país, los líderes de la iglesia. Si usted tiene quizá un jefe también en su trabajo secular, también debe presentarlo en oración, y sobre todo si quizá es un jefe complicado, usted también debe orar por su vida, para que él pueda ser una bendición para la empresa o los trabajadores que tengan a cargo. Un buen líder, mis queridos hermanos, en el ámbito que sea, como dijimos, cuando se somete a Dios, llega a ser una tremenda bendición para las personas, ¿cierto?, que tiene, con las cuales él puede trabajar. Pero en la historia de Israel, nosotros, ¿cierto?, nos damos cuenta de que Israel, por este capítulo, tuvo estos dos líderes que no se clasifican como buenos líderes, sino que se presentan como leoncillos, que aprendieron a arrebatar la presa, que aprendieron a hacer lo malo, que aprendieron, ¿cierto?, a hacer cosas indebidas, por así decirlo, y por causa de eso fue uno llevado a Egipto y otro, ¿cierto?, fue llevado a Babilonia. Entendiendo la parábola, la leona, ¿cierto?, se refiere a la nación de Israel. Los cachorros se refiere a estos dos príncipes, y en específico estos dos príncipes, ¿cierto?, se refieren en primer caso al rey Joacás, ¿cierto?, que pudo liderar solamente 3 meses y fue llevado a Egipto, y después al rey Joaquín, ¿cierto?, que también lideró a la nación, ¿cierto?, de Judá por un breve tiempo y fue llevado a Babilonia. Algunos también llegan a ver aquí, ¿cierto?, en este segundo leoncillo, a Sedequías, que también, ¿cierto?, se clasifica como un líder, que también fue llevado a Babilonia, ¿cierto?, por la traición que él hizo al rey de Babilonia, ¿cierto? El rey de Babilonia, él había hecho un juramento, un pacto de que sería fiel, ¿cierto?, al régimen de Babilonia, pero él lo rompió y buscó una alianza con Egipto, y por causa de ese pecado, Babilonia, ¿cierto?, toma la ciudad de Jerusalén y después se llevan cautivo al rey de Judá, ¿cierto?, al rey Sedequías. El liderazgo, mis queridos hermanos, en todo ámbito de la vida, ¿cierto?, el liderazgo la Biblia lo presenta como una posición de honra, ¿ya? Y el liderazgo es una oportunidad para servir a Dios y para servir al prójimo, no para ser servido, no para que a uno lo atiendan, no para que a uno le den privilegios, ¿cierto? Así es como muchas veces el mundo ve el liderazgo. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando una persona dice yo soy líder, ¿cierto? Bueno, es cabeza de mesa, lo atienden primero, lo hacen pasar primero, tiene todos los privilegios. Ese es el liderazgo según el mundo. El liderazgo, mis queridos hermanos, según la Biblia, es una posición para poder servir mejor a Dios y servir mejor al prójimo. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el mayor de ustedes, pero ¿qué hizo Jesús? Lavó los pies de sus discípulos. Cuando le preguntaron al Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El Señor dijo, tomó a un niño pequeño y lo puso en medio, dijo, Él es el más grande en el reino de los cielos. Si no os hacéis y volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, el liderazgo en la Biblia es una oportunidad de servir a Dios y servir al prójimo. Dios, mis queridos hermanos, es quien pone a las personas en los cargos de liderazgo. Y es por eso que también la palabra nos pide que nosotros debemos respetar a nuestros líderes, ¿cierto? Y debemos orar por ellos. Y Dios también, mi hermano, pedirá cuenta a las personas que están en el liderazgo, ejerciendo un liderazgo, teniendo influencia sobre las demás personas, tanto a los líderes políticos como a los líderes eclesiásticos, o como también, ¿cierto?, si uno es líder en una empresa, en una compañía, en un trabajo. Le da la oportunidad, ¿cierto?, a algunas personas él escoge para que ejerzan ese cargo de autoridad, pero no es un cargo, ¿cierto?, como dijimos, para ser servido, sino para poder bendecir a otros, y Dios también le pedirá cuenta a los líderes, ¿cierto?, que él coloca en aquellos cargos.
En el capítulo 19, después viene una segunda historia, ¿ya? Y es la historia de la vid, ¿ya? Dice, ¿cierto?, esta historia de la vid en el versículo, ¿cierto?, 10 dice así, capítulo 19, en el versículo 10 dice así: tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada agua su fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, se elevó su estatura por encima entre las ramas y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Esta segunda alegoría, esta segunda ilustración, también nos habla a nosotros, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Israel fue en la media luna fértil, allá en el Medio Oriente, en un lugar privilegiado, entre medio de todas las demás naciones, y de Israel salieron reyes, ¿cierto? Pero ahora Israel, por causa de la disciplina del Señor, ahora estaba en el desierto, estaba cautivo, estaba viviendo un tiempo de sequedad espiritual, estaban siendo apartados del Señor. ¿Qué aplicaciones nosotros sacamos para nuestra vida de esta segunda alegoría? Es interesante, mis queridos hermanos, de que el Señor a nosotros siempre nos compara con árboles, ¿ya? Con árboles. Por ejemplo, dice el Salmo capítulo 1, el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. El Señor también dice en la palabra de que nosotros por los frutos, capítulo, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan, Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ¿cierto?, alejados de mí, nada podrán hacer. Entonces es interesante de que Dios a nosotros nos compara con árboles, y Dios espera, obviamente, que nosotros podamos dar un buen fruto, un fruto agradable. ¿Cuál es el fruto, mis queridos hermanos, que nosotros debemos dar como cristianos? El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que se encuentra en Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Ahí esos son los frutos que Dios espera de nosotros: amor, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero muchas veces, cuando nosotros leemos la palabra y vemos que Dios habla de su pueblo como una vid, también esto lo vimos en el profeta Isaías, nos dimos cuenta de que Dios esperaba ver un fruto agradable, pero encontró uvas agrias, mal fruto. Entonces, mis queridos hermanos, un árbol que no da un buen fruto, lamentablemente no está cumpliendo su rol o su propósito con el cual fue plantado. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿cierto?, cuál es el fruto que nosotros estamos dando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros dar al Señor? Primeramente, ¿cierto?, teniendo una personal con el Señor, teniendo comunión con Dios. Debemos ir limpiando todas aquellas ramas secas, todas aquellas ramas que nos drenan la energía, por así decirlo, y nos hacen ser infructíferos, es decir, quitar el pecado de nuestra vida. Lo segundo, para dar un fruto agradable debemos estar conectados, ¿cierto?, a la vida, es decir, tener una comunión con Dios por medio de la oración y por la palabra, obedeciendo la palabra del Señor. Y lo tercero es echando raíces en el Señor, ya no siendo superficiales en nuestra relación con Dios, sino profundizar nuestra relación con el Señor. Solo así nosotros podremos madurar, dar un fruto agradable, y a medida que va pasando el tiempo, seguir creciendo en la voluntad del Señor. Amén. De eso se trata el capítulo 19 del profeta Ezequiel. Veamos ahora, mis queridos hermanos, el capítulo 20 de Ezequiel. Ezequiel 20 dice así: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí, y vino a mí Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlo? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, ¿cierto? Punto suspensivo. ¿De qué es lo que se trata, mis queridos hermanos, el capítulo 20? En el capítulo 20 nosotros vemos, ¿cierto?, de que vienen los ancianos del pueblo a consultar al profeta Ezequiel,
¿Quién eran los ancianos del pueblo? Los ancianos del pueblo son aquellos que eran los líderes, ¿cierto?, en la nación de Israel, en el pueblo de Judá, aquellos que ancianos, ¿cierto?, eran los líderes del pueblo. Y ellos vienen a consultar una palabra de Dios por medio del profeta Ezequiel. El profeta, ¿cierto?, era el instrumento que Dios estaba usando en el cautiverio para poder llevarle su palabra al pueblo. Y cuando vienen estos ancianos a consultar una palabra de parte de Dios, Dios no está contento con el proceder, ¿cierto?, del pueblo, ni con ellos tampoco por su liderazgo. Y por medio del profeta Ezequiel, si usted lee después todo este capítulo 20, usted se dará cuenta de que Dios empieza a usar al profeta Ezequiel por toda la historia, desde cuando Dios los sacó de Egipto, desde cuando Dios los bendijo con la tierra prometida, desde toda la historia de Israel, de cómo Dios actuó con el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel se caracterizó por su infidelidad. Pero un detalle curioso que usted va a encontrar en este capítulo 20 es que Dios en varias oportunidades dice que el pueblo no fue destruido por amor de su nombre, no del nombre del pueblo de Israel, sino por amor del nombre de Jehová de los ejércitos, por amor de su nombre propio, ¿ya? Es decir, Dios, por ejemplo, le llega a decir al pueblo: yo les dije que mi presencia no iría con ustedes para tomar la tierra prometida, que enviaría a mi ángel, pero por amor de mi nombre cumpliré mis promesas que yo le hice a ustedes, a pesar de la infidelidad que ustedes, cierto, han tenido para conmigo, dice el Señor, ¿ya? Entonces, trayendo esta palabra para nuestro tiempo también, en el día de hoy, en día, mis queridos hermanos, nosotros también tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro, más segura. ¿Cuál es la palabra profética que nosotros tenemos? La Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Esa es la palabra profética más segura. Y si alguien, mi hermano, necesita conocer la voluntad del Señor, basta solamente con abrir la Biblia, leer la palabra o buscar en la palabra qué es lo que opina Dios o cuál es el sentir de Dios frente a cada situación de la vida que pueda estar causando un interrogante en nosotros. Pero cuando nosotros, mi hermano, nos acercamos a la Biblia, así como, cierto, los líderes del pueblo de Israel se acercaron al profeta Ezequiel para conocer la voluntad del Señor, nosotros debemos acercarnos a la Biblia no solamente para poder adquirir conocimiento, o solamente para crecer en conocimiento, o solamente para satisfacer una curiosidad sobre qué dice la Biblia sobre algún tema en particular. Nosotros debemos acercarnos a la palabra con el propósito de ser transformados por la palabra del Señor. Es decir, tener un encuentro con Dios en su palabra, porque la Biblia dice que es como un espejo, ¿ya? Uno cuando se mira al espejo, ¿cierto? Por ejemplo, uno se levanta en la mañana, se mira al espejo y uno se da cuenta que tiene un punto negro, una espinilla, que quizás tiene sus lagañas. Entonces, ¿cuál es el propósito del espejo? Reflejar, ¿ya?, tu realidad. Así, cuando nosotros nos acercamos a la palabra para que Dios nos hable y nos refleje nuestra realidad, el propósito es que nosotros seamos transformados, que uno se lave la cara, que uno se saque lo que está mal, ¿cierto?, y uno se arregle, se adorne para empezar el día. Lo mismo cuando vamos a la palabra, la Biblia nos habla, nos dice: estos son tus errores, en esto estás fallando, te falta un poco más de esto, tienes que dejar esto otro, tienes que cambiar esto, para que nosotros seamos transformados por medio del estudio de la palabra. La molestia de Dios consistió ¿en qué? En que estos líderes querían conocer simplemente la palabra del Señor, pero no estaban dispuestos a obedecerla. Porque si usted notará, ¿cierto?, en el capítulo 20, en el versículo 48 dice así: y verá toda carne que yo Jehová los encendí y no se apagará. Y dije: ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, no profete parábolas, ¿cierto? Es decir, los líderes, Ezequiel le da tremendo mensaje de parte del Señor, dice: y este no habla solamente en parábolas, es decir, no entendemos nada, no. Y en otros capítulos de Ezequiel dice: este es como cantar de amores, ¿cierto? Es agradable al oído, pero es como un cantante simplemente que canta, o un poeta que recita lindas melodías o pero no, ellos no estaban dispuestos, no tenían un corazón dispuesto a poder obedecer a la palabra del Señor, ¿ya? Dios, mi hermano, le recuerda al pueblo de Israel todo lo que él hizo,
que los sacó de la tierra de Egipto, una tierra de servidumbre, de esclavitud, para darle una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Pero les pidió al Señor que dejaran sus ídolos que ellos tenían en Egipto. Además, el Señor les dio mandamientos, estatutos, ordenanzas que el pueblo debía cumplir, ¿ya? Y el Señor le dice, por amor de su nombre, Él no los destruyó. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? En el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la Biblia, se dará cuenta de que el pueblo de Israel se equivocó reiteradas veces. En muchas oportunidades el pueblo de Israel se equivocaba, Dios lo perdonaba, Dios tenía misericordia, ¿cierto? Y le daba una nueva oportunidad. Eso usted lo verá, ¿cierto? En el Pentateuco. Entonces Dios, por amor de su nombre, ¿cierto? Para que su nombre fuera glorificado entre las naciones, tuvo misericordia de su pueblo, no siendo su pueblo un pueblo fiel a lo que Él le pedía. Trayendo, mi hermano, nuevamente la palabra para nosotros. Dios, mis queridos hermanos, nosotros nos sacó de Egipto también. No de un Egipto literal, ¿cierto? Del país del Medio Oriente, no. Dios a nosotros nos sacó del mundo. Egipto en la Biblia representa el mundo. Nosotros teníamos nuestras prácticas en el mundo. Teníamos también nuestros pequeños ídolos, nuestros pequeños dioses, ¿cierto? Quizás nuestro ídolo en Egipto se llamaba el orgullo, la falta de perdón, la avaricia, el materialismo, los placeres, los pecados ocultos. Póngale, ¿cierto?, el nombre que quiera a los ídolos que usted tenía en Egipto. Pero el día que nosotros conocemos al Señor, Dios nos saca del mundo para hacer una obra transformadora en nosotros. Dios, ¿cierto?, nos saca para hacer un cambio radical, profundo y eterno en nuestra vida. Pero también el Señor nos pide, porque obra, por así decirlo, 50 y 50. Dios, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, quiere obrar en nosotros. Pero nosotros debemos, ¿cierto?, dejarnos moldear como el barro en las manos del alfarero, ¿ya? Y disponernos en las manos del Señor y dejar que Dios ponga sus manos sobre nuestra vida para ir sacando de nosotros toda la impureza, toda la maldad, todo el pecado, cuando nosotros nos sometemos a obedecer su palabra. Entonces Dios también nos pide a nosotros que nos comprometamos con Él y con su reino y empecemos a obedecer su mandamiento, su palabra, para que Dios haga esta obra completa y profunda, ¿ya? Dios la quiere hacer, pero también debe el Señor tener de nuestra disponibilidad, de nuestra disposición. Y Dios, mis queridos hermanos, muchas veces en su misericordia, en su amor, no nos paga de acuerdo a nuestras obras o de acuerdo a nuestras malas actitudes. Pero algo, mis queridos hermanos, que nosotros debemos entender y comprender es que nosotros no debemos abusar de la misericordia y del amor del Señor. No debemos, mis queridos hermanos, abusar de la misericordia y del amor del Señor. Si nosotros estamos conscientes que estamos en algo malo, estamos haciendo algo mal, que le estamos fallando al Señor en alguna área, debemos confesar delante del Señor, debemos pedir perdón delante del Señor, debemos hacer los ajustes en nuestra vida que sean necesarios y dejar ese pecado y alinearnos con la palabra del Señor, con la voluntad del Señor. Solo así, mi hermano, vamos a poder tener una obra transformadora de parte de Dios por medio de su palabra y de su Espíritu en nuestra vida, ¿ya? Así que analicemos, ¿cierto?, nuestra vida a la luz de la palabra del Señor y dejemos, ¿cierto?, que Dios nos moldee por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, quizá usted muchas veces ha querido dejar un pecado, o quizás usted está luchando con un pecado. Yo no conozco su vida, más allá, ¿cierto?, de lo que podemos conversar un día o de lo que vemos superficialmente. Pero todos, ¿cierto?, tenemos áreas con las que luchamos más, con las que luchamos menos. Las herramientas más poderosas para el creyente son la oración, la confesión del pecado, la palabra del Señor y pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo vaya rompiendo esas cadenas, esa atadura y nos vaya transformando, ¿cierto?, como dice la palabra, de gloria en gloria. ¿Hasta qué imagen? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, hasta que podamos ser imitadores del Señor, ¿ya? Es un trabajo bastante, por así decirlo, ambicioso de parte del Señor, ¿ya? Que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo, pero esa es la meta que el Señor quiere para cada discípulo, para cada creyente. Jesucristo mismo lo dijo, mis queridos hermanos, el discípulo que fuera perfeccionado llegará a ser como el Maestro. Es bastante desafiante, ¿ya?, lo que el Señor espera de nosotros, que lleguemos a la estatura de Cristo,
¿ya? Así que estamos a tiempo todavía, somos jóvenes, estamos a tiempo, tenemos hartos años por delante, si Dios lo permite, así que debemos someternos al plan y propósito del Señor. Capítulo 21, mi hermano, del profeta Ezequiel. Vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, de principios para el ministerio profético. Capítulo 21 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre el santuario y profetiza contra la tierra de Israel. Bueno, este capítulo, ¿cierto?, habla el profeta Ezequiel y dice: mira, te voy a dar una palabra como una espada afilada, y empieza a, por así decirlo, a juzgar el pecado que se comete en el pueblo de Israel, en Jerusalén, ¿cierto?, en mi pueblo. El llamado a ser profeta, mis queridos hermanos, el primer principio, es Dios, mis queridos hermanos, quien levanta sus instrumentos, hombres y mujeres, para el servicio de su obra, ¿ya? Dios es quien levanta a sus instrumentos. Y si Dios no lo ha levantado, sería una persona que simplemente estaría tomando el nombre de Dios en vano, ¿ya? Ese es el primer principio. Lo segundo, Ezequiel, mi hermano, tuvo una visión que transformó su vida, ¿ya? Usted lo verá en el capítulo 1, ¿cierto?, que lo estuvimos estudiando. Ezequiel tuvo esta visión con el Señor, que transformó su vida, su mentalidad, su corazón, y aprendió a conocer al Señor, al Dios que lo estaba comisionando para ser profeta. Lo tercero, Dios tiene, mi hermano, muchas formas de llamarnos a nosotros, muchas formas. Dios puede llamarte por medio de una convicción personal. Si tú te sientes, por ejemplo, llamado de parte del Señor, que Dios te llamó para algo más que quizás simplemente ser un cristiano más, asistente a la iglesia, y tú sientes un llamado al ministerio, a servir a Dios, como lo tuvieron los grandes hombres de Dios, las mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios puede llamarlo a uno por una convicción. Yo sé que Dios me llamó para servir, para trabajar. Hay otros que Dios los llama, por ejemplo, por medio de los líderes de la iglesia. Vemos en el caso de Pablo, dice de que Pablo, cuando iba predicando a las personas que cumplían los requisitos, lo ungía como anciano en las iglesias locales. Dios puede llamarte por medio de la iglesia local. La asamblea, ¿cierto?, puede confirmar tu llamado al ministerio. Esto nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. Dice de que cuando estaban los discípulos orando, ayunando y ministrando al Señor, habló el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Bernabé, ¿cierto?, y a Pablo para la obra del ministerio. Dios puede hacerlo en medio de una reunión que te dé convicción de servir al Señor. O Dios puede hacerlo por medio de tu experiencia personal. Tener una experiencia con Dios, ¿cierto?, donde Dios te llame de una forma radical y profunda, como lo hizo con el apóstol Pablo cuando iba camino a cristiano, y él tuvo su encuentro con Dios. Todos los encuentros con Dios son diferentes. No es necesario que usted tenga el mismo encuentro con Dios que tuvo Ezequiel o Pablo, ¿cierto?, o Isaías, ¿cierto? Usted los conoce. El encuentro con Dios es diferente, pero cuando tiene un encuentro con Dios, uno sabe que ha sido llamado para trabajar y servir en la obra del Señor. Mi hermano, ¿cómo instrumento de Dios? ¿Cómo debe ser la vida de un profeta de Dios? El profeta de Dios debe alimentarse siempre del rollo. ¿Qué es lo que fue lo primero que le dijo Dios al profeta Ezequiel? El rollo está escrito por delante y por detrás, ¿cierto? Y el rollo representa, el rollo, el papiro, el pergamino, ¿cierto? Para que me entienda, el rollo representa la palabra del Señor. Nosotros, mi hermano, si queremos servir al Señor, debemos conocer su palabra. Eso es lo primero, mi hermano. Conocer al Dios que estamos sirviendo, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios nos pide a nosotros, lo que Dios demanda en su palabra. Lo primero es relacionarte con la palabra. Hay que comerse el rollo, alimentarse espiritualmente de la palabra. Lo segundo, uno debe tener una vida de oración con el Señor, ¿ya? Por ejemplo, todos los profetas, mi hermano, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, era gente de oración. David dice que oraba 3 veces al día. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Jesucristo mismo, nuestro Señor, dice que siendo muy de mañana hasta hoy de noche se iba a orar. El apóstol Pablo dice: te menciono en mi oración en noche. Entonces, mi hermano, todos los hombres también aprendieron a tener una vida de oración con el Señor. Otro principio: Ezequiel debía obedecer a Dios y ser un ejemplo para el pueblo, ¿ya? Se imagina que Ezequiel quisiera profetizarle al pueblo: mire, ustedes obedezcan a Jehová, o mire, ustedes cumplan con lo que Dios les manda. Y Ezequiel después estaba rompiendo la palabra, y Ezequiel después estaba haciendo lo malo, y Ezequiel después tan mal escondido.
Cuando si el pueblo se diera cuenta de esa incongruencia, el mensaje del profeta no tendría ni una relevancia, ¿ya? Sería un falso profeta. Por eso es importante que aquel que camine al Señor y servir al Señor, viva la palabra y tenga un testimonio que lo respalde. Ahora, ¿cuál es el mensaje, mi hermano, del profeta? El mensaje, ¿cierto?, debía venir de parte del Señor. Dios no le pidió a Ezequiel que inventara el mensaje o predicara lo que él quería o transmitiera lo que a él se le ocurría, ¿cierto? No, el mensaje debía provenir de Dios, debía ser recibido por Dios. ¿Cómo nosotros recibimos el mensaje? Cuando estudiamos la palabra. Dios, mis queridos hermanos, no nos mandó a inventar el evangelio, no nos mandó a inventar un nuevo evangelio. Dios nos mandó a nosotros la palabra con fidelidad solamente, dando las mejores capacidades nuestras que podamos tener en entender la palabra en su contexto y transmitirla al pueblo. Esa es nuestra tarea simplemente. Lo otro, el mensaje, mi hermano, que Ezequiel debía entregar era un mensaje duro y algunas veces difícil de entregar. Imagínense que Ezequiel se ponía a profetizar y decía: ustedes han desobedecido al Señor, ustedes han sido un pueblo que ha adulterado espiritualmente, ustedes han sido un pueblo que han hecho lo malo, las cosas perversas delante del Señor. El mensaje era duro y difícil de entregar, pero Ezequiel, si quería ser un verdadero ministro de Dios, debía entregar el mensaje, ¿ya? El mensaje, mi hermano, se lo podía entregar Ezequiel de muchas formas. Ustedes recordarán los primeros estudios que vimos, que Dios le pidió a Ezequiel dramatizar el mensaje, le pidió armar una maqueta de la ciudad, le pidió a Ezequiel en una oportunidad, ¿cierto?, andar vestido medio raro, comer alimento totalmente extraño y para nosotros, ¿cierto?, sería totalmente, o sea, nunca lo haríamos. Pero Dios pidió hacer todas estas cosas para entregar el mensaje, porque el mensaje debía llegar y Ezequiel podía ocupar diferentes medios y métodos para entregar el mensaje, ¿ya? El mensaje, mi hermano, como dije, no se debía inventar, sino que el mensaje se debía solamente transmitir. Y ese es nuestro desafío para poder ser buenos siervos del Señor. ¿Cuáles eran las luchas, mi hermano, que iba a enfrentar el profeta Ezequiel? Las luchas serían las siguientes: que a mucha gente del pueblo no le iba a gustar el mensaje, no lo iban a recibir con aplausos, ni con halagos, ni con abrazos, ni con bendiciones. A mucha gente no le iba a gustar ese mensaje confrontador. También otra cosa, ¿cierto?, que Ezequiel vería es que muchos no practicarían el mensaje. Ezequiel, hermano, estaría profetizando, hablando, pero la gente, fue una buena palabra, fue una buena enseñanza, fue una buena profecía, pero no la pondrían por práctica. Otra lucha, ¿cierto?, que él debería enfrentar es que lo iban a criticar como profeta, ¿ya? O sea, y este que no habla solamente parábolas, o este no es cantor de amores solamente, ¿cierto? O este no dice solamente cosas extrañas. Entonces, todas esas luchas iba a vivir Ezequiel como profeta, y las vivió. Y son las mismas luchas que podemos vivir nosotros como hijos del Señor. Pero ¿cómo se mide el éxito del profeta Ezequiel? El éxito del profeta Ezequiel, mis queridos hermanos, no se mide primeramente por la cantidad de multitudes presentes dispuestas a oír el mensaje. No se mide por eso. No se mide tampoco, mi hermano, si es que la gente obedecía o no el mensaje. Entiéndase bien, Ezequiel debía profetizar la palabra del Señor, pero las personas tenían la decisión de obedecer el mensaje o no. Entonces, de repente nos puede pasar a nosotros, tomando estos principios para nuestra vida en el ministerio, que nosotros queramos que la gente cambie, ¿cierto? Pero es una decisión de la persona y de Dios. Nosotros debemos transmitir el mensaje con toda fidelidad, hablar con toda la pasión, mostrar todo el amor del Señor, mostrar toda la evidencia del Señor, pero al final la persona decidirá si tomará el mensaje y lo pondrá por obra, o si seguirá viviendo en desobediencia, o la actitud que la persona decida tomar. Pero nuestro éxito se medirá solamente en nuestra fidelidad a Dios y nuestra fidelidad a entregar el mensaje que dejó escrito en su palabra. Ahí se mide la fidelidad del ministro y de la sierva del Señor, en transmitir el mensaje con fidelidad y su vida de fidelidad al Señor, ¿ya? Así que eso tenemos para hablar en cuanto al ministerio profético del profeta Ezequiel. Veamos ahora, mis queridos hermanos, Ezequiel capítulo 22, en el versículo 29, ¿ya? Ezequiel 22, versículo 29,
Dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía. Y busqué entre ellos a hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Por tanto, derramé mi ira sobre ellos, mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Mis hermanos, Dios estaba buscando un intercesor o una intercesora. De eso nos está hablando estos versículos. Todo el capítulo, ¿cierto? 22, si usted puede leer el título en su Biblia, dice los pecados de Jerusalén. Ya hemos visto bastante cuáles eran todos los pecados, ¿cierto?, que se cometían en Jerusalén: robo, homicidio, abuso de autoridad, explotación a los pobres, opresión a los extranjeros, sacrificio de niños, brujería, hechicería. Mi hermano, en el pueblo de Israel, esta era la condición, el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel, y por esta causa, por estos pecados, el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo, había sido llevado cautivo a Babilonia por causa de su pecado. Ese era el contexto social, político, religioso que vivía el pueblo de Israel. Pero acá la palabra dice de que Dios buscaba un intercesor o una intercesora que se pusiera en la brecha, ¿cierto? Una brecha es un espacio, ¿ya? Se pusiera en la brecha para clamar al Señor entre Dios y el pueblo, hacer una intercesión a favor del pueblo. Es muy parecido, mi hermano, ¿cierto? Hablando de la intercesión, es como lo que hizo Abraham cuando Dios iba a destruir, ¿cierto?, Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que dice la palabra? De que Abraham se puso delante del Señor y empezó a decirle: pero Señor, quizá habrá 50, quizá habrán 40, quizá habrán 30, quizá habrán 20, quizá habrán 10, ¿cierto? Y después dejó de interceder. Bueno, y el Señor, después, por amor y misericordia, solamente salvó a Lot y su familia. Entonces es lo mismo. Para nosotros, ahora hablemos de principios, ¿cierto?, para los intercesores. Para nosotros poder interceder, mi hermano, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar el problema por el cual nosotros queremos interceder. Acá Dios estaba pidiendo un intercesor que orara por la situación política, social, religiosa del pueblo, y el Señor no lo encontró. Nosotros también, mi hermano, tenemos muchos problemas o situaciones difíciles en nuestra vida personal, o como iglesia, o en diferentes ámbitos de la vida que podamos tener. Tenemos muchos problemas, muchas situaciones. Lo que debemos hacer para interceder con eficacia es identificar el problema, ponerle nombre al problema, ¿cierto? Por ejemplo, si es enfermedad, si es un hijo descarriado, si es un esposo inconverso, si son problemas familiares, si son problemas con compañeros del trabajo, si tengo problemas personales, problema económico. Yo no sé, hermano, cuál es el problema que usted puede tener, pero lo primero que tiene que hacer el intercesor es identificar el problema, ponerle nombre. Señor, este es mi problema, yo por esto voy a empezar a orar. Lo segundo que debe hacer el intercesor, ¿cierto?, es orar con insistencia. Después de identificar el problema, nosotros debemos ponernos a clamar y a orar por esa situación o por esa persona cada día en específico, ¿ya? Algunos, ¿cierto?, como Daniel, orarán 3 veces al día por la situación, ¿ya? Otros, por ejemplo, dedicarán minutos a orar, 15 minutos a orar por una situación, 1 hora a orar por alguna situación. Ahí cada uno debe ver el método, ¿cierto?, que más se acomoda a su tiempo y a su vida personal. Pero lo primero es identificar el problema, lo segundo es orar y dedicar tiempo a orar por este problema. Lo importante, mi hermano, es poder orar hasta ver la respuesta de parte de Dios, como la viuda porfiada. La viuda venía a clamar, ¿cierto?, para que le hicieran justicia, y golpeaba y golpeaba y golpeaba y golpeaba y golpeaba la puerta todos los días hasta que se le hiciera justicia. Así también nosotros podemos tocar la puerta del cielo con nuestra oración hasta que Dios responda nuestro clamor, ¿ya? Debemos orar, mi hermano, como intercesores, cuando estemos cansados, cuando estemos débiles o desanimados, debemos orar siempre. Eso significa orar con persistencia, significa orar sin cesar, orar siempre. Debemos siempre estar clamando hasta poder ver la respuesta del Señor. Lo tercero, mi hermano, nosotros debemos orar basado en la palabra del Señor, basado en la Escritura. Por ejemplo, buscar en la Biblia qué dice la Biblia sobre
la situación, ¿ya? Mis hermanos queridos, por ponerle un ejemplo muy básico solamente, si yo tengo un problema, por ejemplo, en mi economía, ¿ya? Y Señor, no me alcanza en mi economía, tengo muchos problemas financieros y todo el tema. Yo puedo orar, ¿cierto? Señor, resuelve mi problema económico. Pero ¿qué dice la palabra? Buscad el reino de los cielos y su justicia y todo les será añadido. Allí hay un principio. Por eso es importante conocer la palabra para poder orar. Porque también Santiago dice, ustedes oran y piden para gastar en vuestros deleites y placeres, ¿cierto? Y son oraciones carnales. Entonces, Dios nos dice, ocúpate de lo espiritual y yo me voy a ocupar de tus necesidades. Eso es lo que nos dice Dios. O por ejemplo, si yo tengo un problema, ¿cierto?, en mi matrimonio, ¿ya? Y tengo conflicto en mi matrimonio. ¿Qué dice la palabra frente a eso? Esposos, amen a su esposa. Esposa, respeten a sus maridos. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Es decir, debo orar, ¿ya?, basado en la palabra, pero también debo aplicar la palabra en mi vida personal. Podemos usar, mi hermano, la palabra cuando oremos, ¿ya? Por ejemplo, si hay alguna situación, una enfermedad, puedo decirle al Señor en oración, Señor, mira, el Salmo dice, tú eres quien perdona todos mis pecados, el que me sana de todas mis dolencias. Ahora, que se entienda, esto no es como decirle al Señor, lo dice así que lo tienes que cumplir por oración. No, mi hermano querido, Dios es Dios y Dios sabe si responderá con un sí, con un no o con una espera. Pero nosotros podemos recordarle la palabra al Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres quien sufrió por nuestros pecados y que por tus llagas, Señor, somos nosotros curados. Haz una obra, una sanidad en mi vida, Señor. ¿Podemos recordarle al Señor su palabra? No lo podemos obligar, porque Dios es Dios y Dios va a hacer su voluntad, ¿cierto? Aunque nosotros oremos, Dios va a hacer su voluntad. Por eso la oración es, Señor, sea hecha tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Nosotros debemos sujetarnos a la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta, aunque algunas veces a nosotros nos gustaría que se hiciera nuestra voluntad. Pero cuando Dios hace su voluntad es porque Dios tiene un plan y un propósito mejor, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos hacer oraciones basadas en la palabra, ocupar la Biblia para orar. Lo otro, orar y confiar, mi hermano, como les decía, de que Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros, ¿ya? Dios puede responder con un sí, con un no o con una espera. Cuando Dios dice que no es porque tiene algo mucho mejor. A veces nosotros nos frustramos, ¿cierto? Porque Dios no contesta nuestra oración, pero nosotros debemos seguir creyendo. Y somos cierto malcriados que cuando el papá le dice que no, lloramos, pataleamos, nos enojamos y nos vamos, ¿cierto? Y hacemos el berrinche en el supermercado y todo porque no nos quisieron dar lo que nosotros pedíamos. No, mi hermano, debemos ser maduros y someternos a la voluntad del Señor. Y debemos nosotros entender lo que es la teología de la oración. Mi hermano, no es una protesta delante de Dios. La oración no es una herramienta para obligar o extorsionar al Señor para que cumpla nuestros caprichos o nuestros deseos. La oración, mi hermano, es para buscar a Dios, su voluntad, someternos a Él, que Dios nos ayude. Eso es la oración. Pensar en Dios, pero no es una herramienta para obligar a Dios a que cumpla nuestros deseos, ¿ya? Debemos orar, mis hermanos, también y poner de nuestra parte. Por ejemplo, debemos orar, pero también poner por obra la palabra. Mis queridos hermanos, si nosotros oramos por sanidad, por ejemplo, en nuestra vida, si nuestra intercesión es sobre sanidad, podemos orar todo lo que queramos sobre sanidad. Si usted no cuida su salud, si usted sigue está comiendo hasta el día de hoy y no hace ejercicio y no toma agua, de seguro se va a volver a enfermar igual. Podemos orar, mi hermano, de que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Pero si seguimos comprando desmedidamente con nuestra tarjeta de crédito, gastando en cosas innecesarias y comprando lo primero que se nos presente por el camino en la tienda comercial, vamos a seguir con problemas económicos, ¿ya? Podemos orar lo que queramos, mi hermano, para que nuestro esposo conozca al Señor. Pero si llegamos a la casa, mi hermana quizás no respetan a su esposo, son soberbias, le contestan mal y no ven un ejemplo de cristiana en su vida, no se van a convertir. Podemos orar lo que queramos, mi hermano, por nuestro hijo, pero si nosotros no ponemos en práctica el altar familiar desde ahora, lo más probable es que sus hijos cuando lleguen a la adolescencia, a la juventud, vayan al liceo o a la universidad, se alejen del Señor. Porque hay principios, mi hermano,
bíblicos. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se alejará de él, ¿ya? Entonces debemos orar, pero poner de nuestra parte también. Bien, mi hermano. Capítulo 23. Capítulo 23. El capítulo 23 es una alegoría, ¿ya? También es una historia, una parábola, una alegoría que nos presenta dos mujeres, ¿ya? Dos mujeres que eran hermanas y que se caracterizan, ¿cierto?, por su promiscuidad, por su pecado, por las cosas malas que hacían, por su infidelidad, ¿ya? ¿Y de qué se trata esta parábola? Esta parábola se trata de Jerusalén y de Samaria, como señales de un pueblo que va cada día en decadencia. Y Dios toma, ¿cierto?, esta forma alegórica, parabólica de poder hablar por medio del profeta Ezequiel y les dice: así es Jerusalén y así es Samaria. Ellas han cometido adulterio, se han ido en pos de otro hombre, de otros dioses, ¿cierto?, trayendo la palabra a lo que es la escena espiritual. ¿Cuál era, mi hermano, la escena, por ejemplo, la primera escena que podemos ver nosotros? Que Dios le habla a Ezequiel y le dice que Jerusalén y Samaria son como dos hermanas promiscuas y pecadoras. Que el adulterio, ¿cierto?, es un adulterio espiritual, que está relacionado que Israel mezcló sus prácticas con las prácticas de las naciones vecinas. Dios le había dado regla específica al pueblo de Israel que ellos debían cumplir, pero ellos quisieron imitar lo que las otras naciones también estaban haciendo. Y en Israel se estaban cometiendo pecados como los cuales: sacrificio a los niños, brujería, idolatría, pecados sexuales, depravaciones, abusos de las autoridades. Y si usted lee la Biblia, en el Pentateuco sobre todo, donde es toda la ley del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, se dará cuenta de que todo esto estaba normado para el pueblo de Israel, que eran leyes y estatutos para que Israel fuera una nación diferente. Ahora, mis queridos hermanos, si traemos esta palabra para nosotros como país, ¿ya? En nuestra nación no estamos nadita de lejos, ¿cierto?, de todas las cosas que usted ve si prende la televisión, por nombrarle solamente algunas cosas. Nosotros también tenemos la palabra como país. Dios también ha permitido que el Evangelio llegue a nuestra nación, pero lamentablemente no toda la gente, al igual que el pueblo de Israel, recibe la palabra, y no todos nuestros gobernantes, ¿cierto?, son cristianos para poner en práctica la palabra. Y hoy en día nosotros como país también vemos lo siguiente: abuso de las autoridades, no se condenan los delitos, no se hace justicia, ¿cierto?, en los juicios, hay juicios injustos. Si uno es rico o si uno es político, es diferente el juicio a una persona pobre que comete el mismo delito. Hay un aumento de la violencia, del sicariato, de los robos, los femicidios, las drogas. Ayuda al adulto mayor, al desvalido. Han ocurrido abusos, ¿cierto?, en centros de menores. Aumento injustificado de las cosas de la vida para comer, para vivir, en el diario vivir. Discriminación al extranjero, estamos viendo esto también en nuestro país. Leyes que van en contra de la palabra del Señor, se están promoviendo leyes por medio de los gobernantes que van en contra de la palabra del Señor. Igual, mi hermano, porque nosotros es fácil, por ejemplo, decir: el pueblo de Israel hizo esto malo, el pueblo de Israel pecó, el pueblo de Israel, ¿cierto?, se apartó de Dios. La verdad es que cada nación, mi hermano, estamos en una decadencia, y ese es el escenario que nos presenta la Biblia, ¿cierto?, de cuál es la condición del mundo. Que el mundo, mi hermano, no va en mejora. Quizás podemos ir mejorando en tecnología, tenemos hoy en día la inteligencia artificial y la ciencia ha aumentado, eso la palabra también lo dice. En los postreros días la ciencia aumentará y todo el tema, todo eso va en aumento. Pero en cuanto a lo moral, mi hermano, vamos en decadencia, vamos sumamente en decadencia. Y este escenario no va a cambiar, ¿ya? Vamos de mal en peor. Y cuando Cristo venga, hay un versículo muy triste en la Biblia que dice que cuando Cristo venga, dice: ¿hallará fe en la tierra? Imagínense, hermano, el estado en el cual se va a encontrar Cristo cuando venga acá al mundo. Muchos, mis queridos hermanos, hablan de que la iglesia va a vivir un gran avivamiento. Puede ser que en algunos lugares se dé avivamiento, ¿cierto?, pequeños avivamientos. Pero lo que la Biblia nos presenta es que Cristo no vendrá antes que venga la apostasía. Eso es lo que la palabra del Señor nos presenta. Y cuando nosotros vemos este escenario en la iglesia, nosotros hoy en día podemos darnos cuenta de lo siguiente: que hay pastores, mi hermano, que están lucrando con el evangelio, que hay líderes, ¿cierto?, que no se están preocupando de su gente, que hay líderes que están ministrando en pecado, ¿cierto?, y nadie dice nada.
Y ellos siguen ministrando y siguen yendo a conferencias, a predicar aquí y allá, y se presentan como grandes hombres del Señor, aún, ¿cierto?, viviendo en pecado o aún haciendo mal las cosas. Vemos miembros en la iglesia que no se comprometen. Vemos una iglesia tibia, una iglesia fría en muchos lugares. Una iglesia, ¿cierto?, que no ora, que no predica, que no está comprometida con la gran comisión ni con buscar al Señor. Vemos una iglesia que muchas veces en este tiempo se quiere mezclar con el gobierno, ¿ya? Vemos una iglesia que no corrige al pecado, ¿cierto?, por miedo a que la gente se vaya, y muchas veces se predica un mensaje acomodado, ¿cierto?, a la audiencia, para que nadie se ofenda, nadie se sienta mal, para no ofender la susceptibilidad de nadie, ¿cierto? Un mensaje donde todo quizás es amor y donde todo es bueno, donde todo es permisivo, ¿cierto?, para que nadie se sienta atacado por el predicador o por la palabra. Pero mis queridos hermanos, ¿cuál es el escenario que Dios espera ver? El escenario que Dios espera ver es que el remanente, ¿ya?, sea un remanente que obedezca la palabra, que el remanente sea uno que esté comprometido con la visión que Él nos dejó en su palabra. ¿Y cuál es la visión, mi hermano? La visión es amar a Dios, amar al prójimo y cumplir la gran comisión. Esa es la visión, mi hermano, que Dios le dejó a su iglesia. Y el remanente tiene que estar comprometido con esta visión. Dios quiere, ¿cierto?, que la iglesia sea una luz en medio de una sociedad que está en tinieblas, viviendo de forma diferente a las prácticas que tiene el mundo. No como Israel, ¿cierto?, que se mezcló con las prácticas de las otras naciones. Que la iglesia se destaque por ser diferente. ¿Ya? Yo le dije que el estudio de hoy día iba a ser largo, mi hermano, pero ya nos queda el último capítulo 24. En el versículo 15, mis queridos hermanos, vamos a leer un par de versículos. Dice así, capítulo 24, versículo 15 al 18 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras de rebozo ni andes lutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Tremendo, mis queridos hermanos, lo que le sucedió al profeta Ezequiel. Dios le dice: vas a quedar viudo, ¿ya? Pero yo te pido de que no hagas duelo, no hagas luto, no llores, no demuestres dolor delante del pueblo, sino simplemente profetiza y sigue profetizando, cumpliendo tu ministerio como si nada hubiera pasado. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo. A mí esta palabra me llega y me conmueve muchísimo porque, bueno, cuando la pastora estuvo enfermo, qué difícil, ¿ya? Qué difícil es hacer como que nada hubiera pasado, ¿ya? Ir al culto como si no hubiera pasado nada. Qué difícil, mis queridos hermanos, es tener una persona, en mi caso, ¿cierto? La pastora, gracias a Dios, Dios le dio vida, le dio salud y le alargó sus años de vida. O cuando mi papá, mi hermano, estuvo enfermo, yo me acuerdo que iba a trabajar, a mi trabajo secular, y yo llegaba, me ponía de rodillas, mi hermano, y yo lloraba, y con un estrés tremendo, mi hermano, muchas veces me ponía a hablar por teléfono con la pastora, le decía: quiero puro llorar, ¿cierto? Pensando que quizá mi papá se podía morir, y todo el estrés que estaba viviendo en el momento. Y Dios le pide algo realmente difícil al profeta Ezequiel, ¿ya? Sigue profetizando, sigue cumpliendo tu ministerio, como si nada, ¿cierto?, hubiera pasado. Mis queridos hermanos, ¿qué principio podemos nosotros sacar de esta palabra? Primeramente, mi hermano, debemos valorar a las personas en vida, ¿ya? De nada sirve cuando muere un ser querido ir a un cementerio y pedir perdón. De nada sirve ir a un cementerio cuando muere una persona y decirle cuánto te amé, cuánto te quise, cuán importante eres tú para mí, cuántas cosas me hubiera gustado hacer contigo, si en vida, mis queridos hermanos, nos hicieron. Como bien dijo una vez una hermana, a mí me gustaría, ¿cierto?, dijo la hermana, o me gusta que me regalen flores en vida y de muerto ya no. El muerto, hermano, ya nada sabe, ¿ya? El muerto, por más que usted le lleve flores al cementerio o que se haga el culto acá en la iglesia y usted traiga un montón de flores, el muerto no va a saber nada.
Yo de hecho le he dicho a los hermanos en tono de broma, pero en tono de broma en serio muchas veces, he dicho, hermano, yo cuando me muera no me traigan flores, no me traigan flores, lo que quiero es que me tapen el cajoncito, ¿cierto? Pongan una foto de mía para que se acuerden del recuerdo, no me vean muerto, ¿ya? Se acuerdan del recuerdo bonito solamente, y no me traigan flores, pero sí pidan una ofrenda, y esa ofrenda gástenla, ¿cierto? Para un buen compartir ese día, y bueno, y puedan recordarse y tener un recuerdo bonito de uno, ¿ya? Eso sí me gustaría que hiciera, más que trajeran flores. Pero mis queridos hermanos, las cosas se hacen en vida, a lo que quiero llegar, ¿ya? En vida es cuando hay que aprovechar las oportunidades. Lo otro, mis queridos hermanos, es que nuestra familia, ¿cierto?, debe ser siempre nuestro primer ministerio. De nada saco yo con querer discipular a las naciones, con querer ir a discipular a un hermano nuevo, una hermana nueva en la iglesia, con querer ir a predicar, ¿cierto?, a la casa de un hermano, enseñarle la palabra, si yo primero no estoy cumpliendo mi ministerio en mi hogar. Si yo no soy capaz de abrir la Biblia con mi esposo, con mi esposa, si ustedes tienen hijos, con sus hijos, y enseñarles la palabra del Señor a ellos por medio de la enseñanza del altar familiar, ejemplo de vida. Nuestro primer ministerio, mi hermano, siempre va a ser nuestra familia. En los que tienen esposo, su esposa, su esposo, sus hijos. Ese es su primer ministerio. Y usted debe procurar no fracasar en su primer ministerio, ¿cierto? No solamente profetizar de la reja para afuera, sino profetizar en su casa también, ¿ya? Otro principio, mis queridos hermanos, es que la muerte para el creyente no es el final de la historia. Todo cierto, pero la Biblia dice de que el morir en Cristo es ganancia. Por eso lo importante de ganar a nuestra familia, y es importante entender de que con la muerte, ¿cierto?, es solamente, no es un hasta nunca, sino es un hasta luego. Si nuestra familia muere en el Señor, o si nosotros morimos en el Señor, morimos con Cristo, un día nos vamos a poder reencontrar en la eternidad. Y por eso debemos luchar por nuestra familia, ¿ya? Quizás, mis queridos hermanos, uno quiere la salvación de todas las personas, pero ciertamente una de las salvaciones por las cuales nosotros más debemos trabajar es por nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es precisamente la persona que vive en nuestra casa, los que viven dentro de nuestra casa, en primer lugar, ¿ya? Entonces, muchas veces no es malo soñar con las naciones o con soñar con ganar todo Talcahuano o todo el mundo para Cristo, pero debemos esforzarnos, mi hermano, en principal lugar, ganar a nuestra familia, nuestro hogar, ¿ya? Para que un día podamos reencontrarnos con ellos. Lo otro, mis queridos hermanos, entender, ¿cierto?, de que Dios le pide esto a Ezequiel para que Ezequiel se dé cuenta de que él como profeta tenía un compromiso con él, con él como Señor, ¿ya? Y nuestro compromiso es con Dios, mi hermano. Todos tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte de un ser querido. Puede morir una mamá, se puede morir un papá, se puede morir un hermano, se puede morir un hijo, pero todos vamos a pasar por esta realidad. Y esa realidad, mi hermano, no debe a nosotros apartarnos de Dios, no debe separarnos de Dios, no debe causar en nosotros cierto un dolor tan grande que dejemos de ir a la iglesia, o una tristeza tan grande que dejemos de servir al Señor porque Dios me quitó lo que más quería, o porque ¿por qué Dios permitiste que te lo llevaras si podías llevarte a otra persona? No, mi hermano, nuestro compromiso es con Dios. Y a pesar de que quizá sea muy doloroso perder un ser querido, y claro que lo es, nosotros debemos seguir sirviendo al Señor. A pesar del dolor, ¿cierto?, uno entenderá de que hay un minuto de duelo, de dolor, de tristeza, pero también viene acá el otro principio, que en Dios debemos buscar nuestras fuerzas, ¿ya? Nuestro compromiso es con Dios, y para seguir adelante debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ya? Por ejemplo, mi hermano, cuando el rey David cometió su pecado, ¿cierto?, cayó en adulterio, por causa de su adulterio, Betsabé había quedado embarazada, y el profeta le dijo, ciertamente por tu pecado tu hijo morirá. Una palabra sumamente difícil, el hijo está enfermo, ¿cierto? Y dice la palabra de que David oró, ayunó, mis queridos hermanos, se quitó sus ropas, sentía mucho dolor, mi hermano. Pero cuando el hijo partió, ya, David, ¿qué es lo que hizo? Entró en el templo de Jehová, se lavó la cara, las manos, todo, adoró al Señor y dijo que le pusieran pan de su mesa para que él comiera y bebiera y recuperara fuerza.
Y la gente decía, bueno, ¿y cómo si cuando tu hijo estaba enfermo no estabas tan adolorido y ahora que te dicen que falleció, haces como si no pasó nada? Y él dijo, David dijo algo muy importante, mi hermano, dijo, yo ya no puedo hacer nada por él, yo voy a él, pero él ya no puede volver a mí, ¿ya? Entonces, mi hermano, nosotros debemos buscar fuerza y fortaleza en el Señor, orar al Señor, clamar al Señor, alimentarnos de la palabra, seguir buscando de Dios, seguir fortaleciéndonos, que Dios coloque la paz, el consuelo, la fuerza, y seguir adorando al Señor, seguir adelante, para un día, ¿cierto?, en nuestra esperanza, como hijos de Dios y como creyentes, ¿cierto?, que en nuestra seguridad que tenemos, un día podamos disfrutar de nuestros seres que han partido en el Señor, con el Señor, ¿cierto?, poder disfrutar con ellos en una eternidad, mi hermano, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ellos ya no pueden venir a nosotros, ¿ya? Pero si ellos han muerto en Cristo, que es por lo que nosotros se supone hemos luchado en esta vida, que conocieran al Señor, ellos están ahora arriba en gloria, disfrutando, ¿cierto?, de aquellas mansiones, de aquellas moradas que el Señor fue a preparar, y nos están esperando, ¿ya? Nos están esperando para que cuando nosotros partamos podamos estar con ellos disfrutando del reino eterno que Dios tiene para cada uno de sus hijos, de sus hijas, que son fieles al Señor. Amén, y que han creído en Él. Esta esperanza Dios se la quiere dar a todos. Cuando es muy triste, mi hermano, ver cuando en el mundo muere una persona que no es creyente. Yo he visto, me ha tocado ir a funerales donde las personas se tiran arriba del ataúd, mi hermano, lloran, se desmayan, gritan, ¿por qué? No quieren que el cajón lo entierren, ¿cierto? Es muy triste, hermano, ver ese escenario de dolor, de desolación total, como si no hubiera esperanza. Pero como dijo, y ya con esto terminamos, como dijo el apóstol Pablo, el morir en Cristo es ganancia. De repente nosotros somos un poquito egoístas, no queremos que nadie parta. Pero si una persona muere en Cristo, hermosa es la muerte de los santos ante los ojos de Jehová, dice también su palabra. Bien, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Este es el estudio del día de hoy. Vamos a orar para entregar este tiempo de enseñanza, de formación bíblica. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que hemos podido aprender un poquito más de la palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, por todos estos principios, estas enseñanzas que tú nos dejas en la palabra. Señor, bendito Dios, tú hoy día, Señor, nos has hablado de quizás lo complejo, lo difícil de cumplir el ministerio profético que le tocó a Ezequiel, las luchas que él vivió como profeta al entregar el mensaje, y también quizás en su vida personal, Señor, muy difícil, Dios mío, lo que le tocó vivir a él como siervo, como instrumento del Señor, de seguir cumpliendo el servicio, el ministerio, cuando enfrentaba toda esta situación en su vida, Señor. Padre, tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero siempre debíamos confiar, porque tú tienes el control de todo. Ayúdanos, Señor, a siempre poder estar orando, intercediendo, clamando a ti, fortaleciéndonos, Señor, en ti, para cumplir con la tarea que tú nos asignaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Dios mío, como decíamos, Señor, ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que demos su fruto en su tiempo y un fruto agradable delante de tus ojos, Señor, a poder diferenciarnos del mundo como hijos tuyos en nuestro compromiso contigo, Señor. Padre, bendice este tiempo de enseñanza, de formación a cada hermano, cada hermana que se ha dado cita. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.